que el Señor sanó a un endemoniado. Eso no es un. El capítulo 5, versículos 19 y 20 de Marcos. Dice la palabra de Dios que Él sanó a un endemoniado. Y luego le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él salió y comenzó a publicar las grandes cosas que el Señor, que Jesús había hecho con él. Pero luego vemos el contexto del mismo pasaje, prestando un texto de Lucas. En el capítulo 8, verso 39, dice 38 y 39, dice el mismo pasaje, dice que Jesús le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él fue publicando cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él. Si combinamos estos dos textos, vamos a ver que en Marcos dice, el Señor hizo contigo. Entonces, en Lucas dice que Dios. Entonces, el Señor, Dios, cuando sale de él a testificarlo, dice que Jesús lo hizo. Ahí nos dice claramente que nuestro Señor Jesús es Dios. Ahora, pero no queda muy claro porque dice Señor Jesús. Pero leemos Ezequiel 34:11, dice el Señor Jehová. Pero ¿cómo entendemos eso? ¿Quién es el Señor? ¿Jehová o Jesús? ¿O son dos? ¿O cómo entender eso? Es muy fácil entenderlo con dos textos. Cuando la Biblia dice Señor Jehová, está hablando de Dios Espíritu, Dios como Padre Creador del universo. Está hablando. Y cuando dice Señor Jesús, está hablando de Dios mismo, solo Dios manifestado en carne. Es un solo Señor. ¿Dónde podemos ver esto, Pastor Omar? 22:5 de Apocalipsis. Ahí dice, y Dios el Señor los iluminará. Dios el Señor. Ahí está. ¿Quién es el Señor? Dios. Es Jehová. Y luego vemos en Marcos 8:6, 8:5 y 6, Pablo dice, porque hay un solo Dios, el Padre. ¿Por qué Pablo no mencionó al Padre como Señor ahí? Porque después dice, y un Señor Jesucristo. Un Dios y Padre del cual posee todas las cosas. Y luego dice, y un Señor Jesucristo. Solo menciona a Jesús como Señor. ¿Por qué? Porque Pablo tiene en cuenta de que Dios también es Señor. Y Pablo no puede contradecirse con Juan, porque Juan escribe Apocalipsis. Juan escribe el Apocalipsis, diciendo, y Dios es el Señor. O sea que el Señor es Dios. ¿Y cómo entender eso? Cuando la Biblia dice que Dios el Señor está hablando de Dios como creador, como Padre, como el del cual procede todas las cosas. Cuando dice la Biblia Señor en cuanto a Dios, es el mismo Jehová. Y cuando dice Señor Jesucristo, siempre está hablando del mismo Dios, solo que ahora Dios manifestado en carne. Los apóstoles siempre reconocen las dos funciones del único Dios. No pueden pasar por alto decir, porque Dios es uno, Dios es primero. Se tiene que mencionar a pesar de la encarnación. Entonces es muy importante entender esa parte. ¿Y dónde más comprobamos que Jesús es Dios? Cuando le dijo al paralítico, hijo, y no se lo dijo como un padre de la fe, porque muchos dicen, es que allá Jesús lo llamó como hijo porque es su hijo en la fe. Pero si no conocía al paralítico, no lo conocía. O sea, que se lo acaban de traer. Así que él le llama hijo como el padre de los espíritus de toda carne. Número 16:22. Ahí está. Dios de los espíritus de toda carne. Lo llamó como padre de las luces, el Padre eterno. Y cuando le dice, tus pecados te son perdonados, no son pecados que comete el creyente contra su prójimo. Porque el paralítico no conocía a Jesús. Por lo tanto, como hombre, como maestro, no había sido ofendido por el paralítico. Así como un hombre, un maestro, como hijo de Dios. No lo había ofendido porque no lo conocía el paralítico. Pero sí el paralítico había ofendido a Dios
la divinidad que estaba en el Señor Jesús, a Jesús como el Padre. Por eso solo Dios podía perdonar sus pecados. Y dijimos, hermano, la razón, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, dice la Biblia. Ahí Dios estaba perdonando, el Padre en Jesús, perdonando al Padre. ¿Dónde dice eso, pastor? 14:10 de Juan. El Padre que mora en mí, dice el Señor Jesús, Él hace las obras. Pero ¿cuánto del Padre está en Jesús? Colosenses 2:9 dice, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ya estamos en el resumen, ya lo vimos, ya. Ahora, terminamos con esto. En el Antiguo Testamento, en el 45:23 de Isaías, si lo tienen, pueden buscarlo, 45:23. Mire, 45:23 de Isaías, mire qué dice Dios, Jehová. Mire qué dice Jehová. Vamos a buscarlo, a ver. ¿Alguien ya me ganó? 45:23. ¿Qué dice? Dios diciendo esto, el único Dios, Jehová lo dice, y dice aquí: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. O sea, lo que dijo Dios, nadie lo puede revocar o anular. ¿Y qué dijo Dios? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, dijo Jehová, que solo ante Él. Ahora, el joven rico de Marcos 10:17, el leproso de Galilea de Marcos 1:45, vino corriendo e hincó la rodilla, se arrodilló ante Jesús. ¿Y por qué Jesús no le reprendió? Sabiendo él como maestro de las Escrituras, sabía Jesús de este texto como maestro, sabía que no podía permitir eso. Por ejemplo, si alguien viene a arrodillarse a tratar de adorarme, yo le voy a levantar, lo voy a reprender, porque no soy Dios. Pero Jesús permitió eso, permitió que se doblaran rodillas delante de Él, tanto el paralítico, el leproso, como también el joven rico. Permitió Dios eso. Y luego dijo Él que ante Él nada más se doblará toda rodilla y confesará o jurará toda lengua. Y vemos del texto base que leímos de Filipenses 2:9, que para que en el nombre de Jesucristo, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mire, note muy bien la parte final del 2:11 de Filipenses. Dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y en Apocalipsis 22:5 dice Dios el Señor, que el Señor es Dios. Así que Jesús es Dios, no otro Dios, el mismo Dios. Lo que confunde a muchos es la humanidad que Dios tomó aquí. Pero es que Dios se encarnó, Dios se manifestó en carne. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Por eso la única imagen de Dios, su aspecto visible, es la persona del Señor Jesús. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. O sea, en Él vemos al Dios invisible. O sea, que Jesús es el Jehová visible. El Jehová invisible, Dios Espíritu del Antiguo Testamento, que no se conocía, pero no se podía ver, se manifestó en el Nuevo Testamento y es nuestro Señor Jesucristo. En Él está todo Dios. Es por todo Dios que está en Él. Por eso Él es Dios, porque es Dios que se manifestó en carne. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya ve, con este texto estoy terminando en lo que quedó pendiente. Es lo que quedó pendiente, importante. Y usted dice, pero dice la Biblia que Dios le dio un nombre. Y cuando dice Dios le dio un nombre, como que es aparte Jesús y aparte Dios. En naturaleza sí, porque Dios es espíritu y Jesús es verdadero hombre. Son dos, pero no dos dioses, dos naturalezas, naturaleza divina, Padre, y naturaleza humana, Hijo. Y lógicamente que la deidad, Dios el Padre, le heredó el nombre al verdadero hombre que nació de María, el cual Dios usó
para darse a conocer a toda la humanidad. Y así nada más vamos a ver a Dios en nuestro Señor Jesucristo. Dios en su esencia como espíritu no lo podemos ver. Nunca lo vamos a ver. Nadie lo ha visto y nadie lo puede ver. Pero por eso se manifestó en carne. O sea que el verdadero hombre, la persona que nació de la Virgen María, solo le pertenece a la plenitud de la divinidad. Porque, por ejemplo, en ustedes que somos pentecostales, ustedes tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no la plenitud del Espíritu Santo, no la plenitud de la deidad, como lo tuvo Jesús. Ahora, pero hay un otro pasaje que dice, creo que Efesios 3, 17 en adelante, dice, y la plenitud de Dios está en nosotros, dice Pablo. Pero muchos dicen que es el Espíritu Santo, en su plenitud está con nosotros. Pero ¿cómo se entiende ese texto? Se entiende de esa manera. La plenitud de Dios es Jesús, y Jesús está en nosotros. Eso es lo que quiere decir ese texto. Para no confundir, porque estoy diciendo que la plenitud de la deidad solo está en la persona de Jesús. Pero también Pablo dice, y la plenitud de Dios está en nosotros. Pero la plenitud de Dios es Jesús. Es Jesús la plenitud de Dios. Es Jesucristo, porque es Dios mismo manifestado en carne. Así que Jesús está en nosotros. Una vez que tengas a Cristo, tienes la plenitud de Dios, pero en el sentido de que tienes a Jesucristo, tienes a Cristo dentro de ti. No la deidad que en su totalidad está dentro de ti, no. Porque si no, nos morimos. Porque solo el Señor Jesús pudo y puede tener, porque hasta la fecha, ahí está la plenitud de la deidad. Cuando estemos en el cielo, vamos a ver a Dios en la persona del Señor Jesús. Dios personificado, y lo vamos a ver. Entonces, aquí terminamos el Evangelio de Marcos, y ya vimos el de Mateo, Marcos, sigue Lucas y luego Juan. La unicidad en los evangelios. Póngase de pie, fuerte aplauso.